Los animalitos que invitamos a vivir con nosotros, en forma de mascotas, se vuelven parte de nuestra familia. Los podemos llegar a querer tanto, que los consideramos uno más de nosotros. La historia que quiero compartir comienza así, con un gato muy lindo que llevaba el nombre de Sombra. Sombra era el gato de una mujer a quien yo cuidaba y atendía como parte de mi trabajo, la señora Almita. La señora Rocío, hija de Almita, se encargó de asignarme la tarea de atender a su mamá y resolver los menesteres domésticos. Almita era una señora muy linda y dulce, y la verdad es que salvo por las visitas ocasionales de su hija o mi presencia al atender mis responsabilidades, la única compañía de la señora Almita era su adorada mascota Sombra. Era un gato de buen carácter y disposición, de color negro oscuro, de ahí su nombre, y ojos de un amarillo intenso. Otro aspecto interesante es que fue extremadamente longevo, vivió 17 años. A la fecha, es el único gato al que yo he visto con canas en su pelaje. Sombra era la luz de la vida de Almita, quien había depositado su atención y amor en el amable felino, que se notaba también muy apegado a su ama. Pero la hora nos llega a todos, y un día le llegó al menino, y eso afectó seriamente a la señora Almita, quien se quedó muy triste por la pérdida. Sin embargo, esta no fue la última vez que estaría con nosotros. Muy pronto, después del deceso de Sombra, la señora Almita decía verlo por la casa, por instantes breves. Al principio, tanto la señora Rocío como yo pensamos lo más simple. La nostalgia le hacía a la señora Almita imaginar cosas. No obstante, yo comencé a experimentar cosas inexplicables. Digamos, después de trapear, estando solo la señora Almita y yo, aparecían huellitas de gato en el piso aún húmedo, como si hubiera caminado por ahí. Al estar de pie, de pronto se sentía al gato pasar entre las piernas, frotándose como lo hacen los animalitos para demandar un cariño. Esto no nos daba miedo, pues para la señora Almita era una especie de consuelo, y a mí me daba ternura el concepto de que el espíritu de una mascota fuera tan leal a su humana. Ni siquiera ver cómo de pronto la señora Almita aventaba bolas de estambre que se movían solas me causaba el menor nervio. Además de todo esto, la señora Rocío se hizo de un gato propio, de características similares, y le llamó de la misma forma, Sombra, a quien yo le llamaba el Sombra 2. Lo curioso es que cuando lo llevaba a casa de su mamá, el Sombra 2 actuaba extraño por momentos, como viendo hacia la nada, y parecía jugar con algo que nosotros no podíamos ver, pero sospechábamos que era el Sombra original. Desafortunadamente, esto no era todo lo que sucedía en casa de la señora Almita. Conforme los años pasaron, se le complicaba más desplazarse y moverse, por lo que un día la señora Rocío llegó con una vieja silla de ruedas, en un intento de facilitar las cosas. La silla era muy antigua, estaba aún hecha de madera, incluso las ruedas, y había pertenecido a una de las tías de la señora Almita. Desde que la silla llegó, madre e hija discutieron, pues Almita no quería utilizar la silla. Siempre que la señora Rocío estaba ausente, Almita me pedía que sacara la silla al patio o a algún otro lugar que no estuviera cerca de ella. Me contaba historias de la propietaria original, su tía, diciéndome que se trataba de una mujer mala, que gustaba de hacer daño a la gente y causar conflicto, además de otras cosas que nunca me aclaró y que no le pregunté por prudencia, pero podría teorizar que esas cosas involucraban actividades esotéricas, pero es solo una suposición. Un día, no mucho tiempo después de la llegada de la silla, yo no pude ir con la señora Almita y me organicé con mi hija mayor, Brenda, para que asistiera en mi lugar. Ella estaba advertida de la situación de Sombra, por lo que cuando experimentó lo de las huellitas al trapear y otros fenómenos, lo tomó con la misma actitud que yo. Hasta ahí todo estaba tranquilo. Para lo que no estaba preparada era para lo siguiente. Después de llevar a la señora Almita a su habitación,
mi hija bajó hacia la cocina para dejar preparada la cena. Al pasar por la sala, se percató de que ahí se encontraba una anciana, de aspecto muy intimidante y con una expresión malévola, sentada en uno de los sofás, justo al lado de la silla de ruedas. Brenda se asustó mucho y se tuvo que controlar para no gritar y en consecuencia alterar a la señora Almita. Huyó a la cocina, trabajó rápidamente y cuando volvió a casa conmigo me contó muy nerviosa lo sucedido. A partir de entonces, cada vez que la silla estaba dentro de la casa, que era cuando la señora Rocío iba de visita, se sentía una vibra horrible. El mismo Sombra 2 bufaba cuando pasaba cerca de la silla de ruedas. Almita siempre me pedía que sacara la silla antes de irme. Finalmente, un día me confesó que había visto a su tía varias veces rondar por el patio y ella lo atribuía a que el espíritu estaba aferrado a esa silla. Todo esto se repitió de manera cotidiana hasta el fallecimiento de la señora Almita, mismo que me dolió bastante porque llegué a tomarle muchísimo cariño. Durante un tiempo, la señora Rocío me pidió que tratara de mantener en orden la casa de su madre, pero no duró mucho este arreglo. En esta temporada yo trataba de llegar muy temprano, hacer mis cosas rapidito y salir pronto. Ya no se sentía la dulce presencia de Sombra, ya solo se percibía una vibra oscura, vibra que emanaba de la silla, que hasta donde sé, sigue ahí, y puedo suponer que también el espíritu de la malvada mujer que se aferra a esta.